Vamos a dar comienzo a la segunda clase de Ontología de la Psicología, ciclo 2021, de esta etapa de profesionalización, historia y normativas de los psicólogos, que es la segunda etapa de la cursada de esta materia. Hoy vamos a hablar de historia de la profesión, pero en lo que tiene que ver con aquellas reglamentaciones o aquellos sucesos que luego dan origen a la profesión y por lo tanto a la producción de reglamentaciones que no se dan en el vacío, sino que hay contextos históricos que generan esas situaciones que se produjeron. Lo que digo es que hubo una etapa antes de la creación de las carreras que es importante retomar, porque en muchos de esos episodios recuperaremos situaciones que aún hoy generan tensiones en lo que es la formación del psicólogo. Entendemos la historia como desde un enfoque dinámico, no como la concatenación de hechos inconexos, sino que los sucesos acontecen no en el vacío, sino en un clima de ideas, en un contexto histórico. En este punto es interesante poder ver estas conexiones y siempre me resultó necesario e importante rescatar a Alberto Vilanova. Alberto Vilanova, además de ser un querido amigo, de haber sido un querido amigo, fue el primer titular de nuestra materia Historia de la Psicología, pero fundamentalmente fue un estudioso de los temas de historia, de los temas de formación del psicólogo, de psicólogos, perdón, y fue aquel que nos marcó un faro para poder definir una carrera de psicología especial como la que tenemos, de tinte generalista y plural, salvando y saltando algunos vicios, diría yo, que tenían nuestras carreras y que producían cierto detenimiento en relación a lo que se define como psicología en el resto del mundo, por lo cual fue muy criticado, como todo aquel que es un vanguardista en lo suyo. Nos dejó muy prematuramente en el pináculo de su producción científica, lamentablemente, y aún hoy no solo los recordamos, sino que aún sus obras son verdaderas joyas en el sentido de poder comprender algunos hechos. No obstante, su figura, que además, y esto siempre lo recalco, es hasta la fecha el único premio CONEX que tiene esta facultad, que lo recibió en 1996 por su contribución a las humanidades en esa década. Así que más allá del afecto personal, de quien tuve la satisfacción de ser su amiga, es el reconocimiento de aquel que tanto nos legó y que fue tan importante su figura para esta carrera y esta facultad de psicología. De hecho, cabe mencionar que la fundamentación que dio en su momento ante la Asamblea Universitaria en el pase de de aquella, mejor dicho, entonces, Escuela Superior de Psicología al pase en facultad, realmente es una joya de argumentativa y de solidez intelectual y académica que les recomiendo buscar. Dicho esto, decir que también hay muy buenos historiadores de psicología que sin duda le reconocen este mérito y esta vanguardia que tuvo Alberto, como lo son Hugo Klappenberg en San Luis, en UBA Lucía Rossi, Alejandro Datpal, su antecesor, Hugo Besetti. Sin duda me estoy olvidando de muchos. Aquí mismo, ya jubilada, Cristina de Domenico, con quien
he escrito uno de los textos que tienen hoy para el práctico, que admito que es un texto un tanto árido para el grado universitario, tal vez con mucha cuestión técnica que no sé si tiene mucho sentido. Por lo tanto, hoy voy a tratar de simplificar a lo que nos importa esa cuestión para esta materia. Voy a compartir pantalla y decirles que la semana pasada, bueno, esto es en sincronía, la semana pasada en un momento dejé de compartir pantalla completa y se redujo, y la verdad que no quedó bien. El otro día estaba haciendo zapping viendo ese video y no quedó bien. Así que si en sincronía esto nos vuelve a pasar, les pido por favor que me lo mencionen. Entonces les decía, vamos a ver hoy la dimensión organizacional y política de la profesión, historia y estado actual. Algo que seguramente ustedes ya saben, la psicología nace como ciencia y por todos reconocido esto como hecho histórico en 1879 en Alemania, en el laboratorio de investigación psicológica, en el primer laboratorio de tipo experimental de Leipzig, Alemania, en 1879. Simultáneamente, unos años después, en 1891, Víctor Mercante crea el primer laboratorio experimental que registra Argentina y que es el primero no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Esto 1891, o sea que escasos 20 años después. De manera tal que la psicología en Argentina tiene como origen, el laboratorio de Víctor Mercante, que era modesto, que era pequeño, pero que de alguna manera colocaba esta disciplina novedosa en el mundo en este país. A Mercante lo siguió reconocidamente como tal José Ingeniero, que era un criminólogo, sociólogo y fundamentalmente era un psiquiatra de origen italiano, que también fue reconocido tras su muerte en 1825 como un intelectual destacado de Argentina y Latinoamérica. Ingeniero fue quien por primera vez dictó una clase de psicología en una universidad, concretamente en la UBA, y tomaba la psicología como una psicología biológica con una impronta evolucionista. Podemos definir esta primera etapa de la psicología como ciencia natural, definía la psicología como una ciencia natural, de origen o de enfoque, si se quiere, positivista, con filiación al pensamiento francés, cuyos métodos de abordaje eran la experimentación y la observación. Y junto con ingenieros, otros exponentes de aquella primera etapa que duró los primeros 2 decenios o las primeras 2 décadas del siglo XX, podemos mencionar a Horacio Piñero, Piñero, perdón, al propio Víctor Mercante, que luego se desempeñó en la Universidad Nacional de La Plata, eh, y que todos, a Ramos Mejía, quien dio origen al nombre del hospital tan reconocido en Buenos Aires, en Cava, y que todos tomaban desde ese enfoque que poseían autores tales como Charcot, Darwin, Binet, Pierron, ¿sí? Pero bueno, este fue el primer enfoque y así ve la luz la psicología como disciplina en Argentina. A esa etapa de naturalismo viene la segunda etapa que Dagpal menciona como antipositivismo. Qué raro, ¿no? Qué raro en este país que a una corriente se proponga la opuesta. Evidentemente nos viene desde el fin de la historia, o desde los inicios, más que desde el fin, desde los inicios de la historia, esta cuestión entre los opuestos. Me quedé pensando en la semana de mayo, estas elucubraciones. Decir que esta corriente
se desarrolla, que de alguna manera se sitúa entre 1925, muerte de José Ingeniero, hasta aproximadamente la década del 40, esta corriente antipositivista se la sitúa con la llegada al país de Ortega y Gasset, que es un filósofo español que tuvo 3 veces en Argentina, que dictó muchas conferencias y que trajo al país las ideas de autores tales como Brentano, Birkbeck, Husserl, Scheller, el que vieron en Valores en esta cátedra, y con ellos lo que irrumpe es autores que tienen que ver más neokantianos, como los que le mencioné, y que oponen al método al método, digo bien, de la experimentación y de la observación, la comprensión y la interpretación. O sea, incorporan el fenómeno. Sobre la base de esto, aquellos referentes nacionales que abogan por esta corriente, digamos, antipositivista y más fenomenológica, podemos mencionar a Alejandro Korn, que fue durante muchos años el director del Moyano, del Hospital Neuropsiquiátrico, em, y que toman a Coroliano Alberini, estoy olvidando algunos, pero bueno, fue profuso en aquellas personas que llevaron a la cátedra universitaria aspectos de la psicología desde estas vertientes. Ellos tomaban a Bergson, que fue premio Nobel en los años 20, y que expresaba con mucha firmeza que el psiquismo no podía ser despojado a un mero dato cuantitativo, que si se le quita al psiquismo la cualidad, se le quita la posibilidad de conciencia, la posibilidad de acercarse al fenómeno. Evidentemente, estas tensiones entre lo que fue la primera etapa de la psicología en Argentina y cómo se fue desarrollando, no llegan hasta nuestros días, donde con muchos matices siempre la discusión escolástica está en el seno de la formación del psicólogo. A esta etapa de neto corte disciplinar viene lo que llamamos la etapa preprofesional, inmediatamente preprofesional, porque preprofesional en sentido estricto es todo esto, ya que no había psicólogos en Argentina como tales, sino que había académicos o pensadores de otras líneas que traían las ideas que sobre la psicología existían hasta ese entonces en el mundo. Pero lo que pasa en los años 40 en Argentina es que irrumpe el peronismo. Y en esa irrupción, las clases rurales, o sea, las clases más vulneradas del país, hacen su irrupción a las ciudades, a las periferias de las ciudades, en lo que hoy conocemos como el conurbano de la capital federal, pero bueno, y en ese momento son clases que se ven representadas políticamente por el peronismo. Y en ese proceso de industrialización que realiza este gobierno, exige la presencia de profesionales que ayuden a esa transformación económica y productiva. Y en ese punto digamos, los antecedentes que reconocemos son la psicotecnia, que funcionaba sobre todo a nivel de escuelas primarias, la orientación profesional, o sea, escuelas primarias y secundarias, porque de alguna manera la universidad era un nicho opositor al peronismo, pero en todo el sistema educativo hubo que transformarlo en función de aquel modelo de país que esta corriente proponía. En esa situación, en ese momento, en ese clima de ideas, donde ya en Buenos Aires se había
fundado la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que también data de los años 40, con lo cual hace su irrupción el psicoanálisis en Argentina, con mucha premancia, como ya lo sabemos, y con un desarrollo, el mayor desarrollo que logró en el mundo. Se hace el Congreso Argentino de Tucumán, el primer congreso de psicología en Argentina, en 1954. En ese congreso, al que asistieron 200 congresales, digamos así, participantes, Olpor fue como uno de los este, distinguidos invitados extranjeros, Olpor, el creador de la teoría de la personalidad, bueno, y lo que sí aparece en ese congreso, por lo que les venía relatando y por lo que pasaba en el país y porque evidentemente la psicología o la necesidad de un actor social llamado psicólogo estaba, es la creación de las carreras de psicología. Congreso de Psicología es del año 54, la caída por un golpe militar del peronismo se da en 1955 y ya en el 55 estaba prevista la creación de la primera carrera de psicología en Rosario, pero por la caída de Perón recién esto pudo desarrollarse en 1956. Y así se fueron abriendo las distintas carreras: Buenos Aires, La Plata y Córdoba, Tucumán y después Mar del Plata, San Luis, Entre Ríos y Comahue. Las menciono así porque ahí tenemos las 9 carreras de gestión pública que existen aún hoy en el país. Preparando esta clase, en pandemia mediante, que probablemente muchas cosas no nos olvidamos o no reparamos o la impronta de los días nos quitan, recordaba que la carrera de Mar del Plata, que si bien tiene sus orígenes en el ISER, que es un instituto terciario, se crea en la universidad en 1971, por lo tanto estamos a 50 años de la creación de la primera carrera de psicología en Mar del Plata. Habitualmente cuando daba esta clase, relato los hechos de Mar del Plata, pero como este año tenemos el conversatorio, si les interesa, estaría bueno que pudiéramos profundizarlo. Pero a los efectos de lo que les quiero mostrar, por allí nos dispersamos en este momento. Una imagen es mejor que muchas palabras. Esta es la primera promoción de psicólogos, que en sentido estricto fue la que surge en UBA, la Universidad de Buenos Aires, en el 62, y quien ven en primer plano es el profesor José Blecher. Blecher fue un psiquiatra, básicamente, pero que tuvo una profusa obra que aún hoy estaba revisando bibliografía el otro día y veía que psicoanalistas, sobre todo ingleses, están revalorizando. Blecher falleció muy joven, esta foto es del 62, él muere en el 72 con 50 años y había escrito varios libros, todos sobre base psicoanalítica, porque él estaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Uno de ellos es Psicología de la Conducta, que les confieso que fue mi primer libro, además de las obras freudianas, estoy hablando de los años 70. Simbiosis y ambigüedad fue otra de sus obras y fue un profuso investigador y escritor. Fue Blecher muy reconocido, pero que nos dejó también prematuramente. Decirles que las primeras carreras de, perdón, ahí está, acá. Las primeras carreras de psicología no tenían profesores psicólogos por la simple cuestión de que no había. Pero sí hubo 2 psicólogas que se especializaron en temas de psicotecnia, de test, ¿sí?
que fueron Telma Reca y Nuria Cortada de Coan, a quien tuve el gusto de conocer, no solo a ella, sino a su hija, que es una de las primeras egresadas de esta carrera, Ana Coan, que luego se trasladó junto a su marido, también psicólogo, a Buenos Aires, y no supe más, pero por fin tengo un grato recuerdo. Pero Nuria y Telma fueron las únicas dos psicólogas que enseñaban en la Facultad de Psicología de la UBA y que habían obtenido su doctorado en psicología en Inglaterra, ¿sí? En un viaje que habían hecho, y el resto de los profesores provenían de distintas profesiones y disciplinas. Por empezar, la carrera se dictaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y la mayoría de los profesores eran psicoanalistas, psiquiatras psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina y exponentes de otra disciplina del campo del derecho, de la filosofía, etc. Y esto dio una impronta y dio una formación de psicólogos que a vista desde hoy puede ser cuestionada, pero en etapas fundacionales como las que estamos describiendo, no lo son tanto. Entonces, el otro día les decía que con psicología se cometió una enorme injusticia. Y tal vez por lo que acabo de decir en relación a quienes fueron nuestros propios formadores y todo esto que tiene que ver con los desprendimientos de una profesión en otra, es decir, como algo así como una situación de crecimiento. Para que apareciera este actor social, el psicólogo, formado por médicos psicoanalistas con mucho poder, hubo mucha tensión en lo que fue la lucha interprofesional para que la psicología adviniera como profesión autónoma. Veíamos la semana pasada, o veían ustedes seguramente en prácticos, está en la bibliografía, si no, lo que es una profesión. Una profesión se caracteriza básicamente por la autonomía, por la posibilidad de sus miembros en dictar sus propias reglamentaciones. Se caracteriza por muchas otras cosas que tienen que ver más con la esencia misma de la profesión. Pero todas las profesiones, todas las carreras que se crean en las universidades tienen luego lo que se llama una reglamentación para que posibilite su ejercicio. En este caso, y también coexistente, ya acabo de mencionar, se define la necesidad de crear la carrera de psicología en el 54 y esto se ve demorado por un golpe de Estado, por una ruptura del Estado de Derecho. Y esto vuelve a pasar en el 67, donde un año antes había sucedido la lamentable noche de los bastones largos en la dictadura de Onganía, ¿sí? De Juan Carlos Onganía, que derrotó a Ilia, y esa noche de los bastones largos hizo o produjo un avasallamiento a la autonomía universitaria, donde fuerzas de seguridad ingresaron a la universidad y eso hizo que emigraran las mentes más lúcidas de la ciencia argentina. Fue un hecho que quebró la Universidad Argentina en su mejor etapa de esplendor de aquellos años. Pero volviendo a la psicología, entonces hay un golpe de Estado en el 66, los primeros egresados lo hacen en el 1962, pero lo hacen sin un marco regulatorio para el ejercicio de su práctica, por lo cual se produce allí esta injusticia a la que mencionaba, donde el Estado genera una carrera mayor de grado universitario a las que no les atribuye incumbencias profesionales, o lo que en aquel entonces se llamaba incumbencias profesionales, que hoy mencionamos como alcance de título. Entonces, en el 67 se dicta el decreto ley
porque claramente cuando hay un golpe de Estado, cuando no funciona el Estado de Derecho, las cámaras legislativas, que son las que discuten estas cuestiones, no funcionaron y por lo tanto fue un decreto ley de facto en un gobierno no democrático. Y se dicta la 1732, que es la ley que regulaba el ejercicio de la medicina, la odontología y las actividades de colaboración. Menciono esto porque esta ley aún hoy, por supuesto que reafirmada democráticamente cuando esto fue posible, es la que regula el ejercicio de la medicina. Pero en aquel momento donde la medicina era aún mucho más poderosa que lo que es, que aún continúa siendo, regulaba a la medicina, a la odontología y a las actividades de colaboración. Y donde estábamos nosotros y las psicólogas en las actividades de colaboración. Entonces la ley decía, esto está textual del texto base de la ley, perdón, donde dice, el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas en capital federal y territorio nacional de Tierras del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Queda sujeto a las normas de la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia siguen. Una mención para los más jóvenes. En el año 67 no existía la CABA, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era la capital federal que se convierte en ciudad autónoma luego de la reforma constitucional de 1994. Por lo tanto, aquello que regulaba Capital Federal también lo hacía con lo que hoy se conoce como la provincia de Ushuaia, Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego, perdón, capital Ushuaia, y también englobaba la Antártida e islas del Atlántico Sur. No se había producido Malvinas, año 82, por lo tanto, si bien las Islas Malvinas estaban ocupadas, nosotros las conocemos como propias aún hoy o reivindicamos la pertenencia de las mismas a nuestro territorio. Pero bueno, nosotros nacimos a la legitimidad, si se quiere, más que a la legitimidad, la legalidad, porque acá hay que hacer la diferenciación, o quedamos sujetos a la legalidad como una actividad de colaboración de la medicina. Entonces dice, el control de dichas profesiones y actividades y el gobierno de la matrícula, ustedes saben que el colegio profesional administra la matrícula, se realizará por la Secretaría de Estado de Salud Pública en las condiciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación. De manera tal que, por un lado, teníamos ley de ejercicio a partir de como actividad de colaboración de la medicina, y nos regulaba salud pública. Y acá tenemos una primera cuestión con todo lo que venimos desarrollando. De manera que se colocaba la psicología como una profesión de salud excluyentemente. Y no era ilógico pensarlo así por la formación que estos primeros profesionales estaban recibiendo. El artículo 9, fui saltando artículos, obviamente no voy a transmitir toda la ley, esto tiene como un sentido ilustrativo. Dice, la anestesia general, el psicoanálisis y los procedimientos psicoterapéuticos en el ámbito de la psicopatología quedan reservados a los profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina. Esto lo dice explícitamente y taxativamente esta ley original de 1967. Siendo que, como bien veníamos relatando, eran los propios psicoanalistas los que formaban a los primeros, casi mayoritariamente, a los primeros psicólogos. Y en el artículo 42, perdón, sí, 42 digo bien, se definen las actividades de colaboración con la medicina y con la odontología. O sea, el mismo nivel estaban la medicina y la odontología y las actividades de colaboración por debajo.
que son la obstétrica, y obstetricia como la conocemos hoy, kinesiólogos y terapistas físicos, enfermeras, terapistas ocupacionales, ópticos, mecánicos, paradentistas, dietistas, auxiliares de radiología, auxiliares de psiquiatría. Ahí venimos nosotros. Nosotros para esta ley somos auxiliares de psiquiatría. En el mismo nivel que todos aquellos que hoy, por suerte, son profesiones autónomas, pero también junto con los auxiliares de anestesia, fonoaudiólogos, visitadores de higiene, que serían lo que conocemos como visitadores médicos, técnicos de ortesis y prótesis. Claramente esto es un melange donde había profesiones, terapistas ocupacionales, no sé si dije, y técnicos, o sea, todos necesarios en el campo de la salud, pero primero, no correspondía que estuviéramos ahí y tampoco una carrera mayor de grado puede ser considerada como auxiliar de otra. Bueno, en el artículo 91 de esa ley, de la 17132, que insisto, aún hoy, obviamente actualizada y reducida al campo de la medicina, regula la profesión de médico, dice: los psicólogos podrán actuar en psicopatología únicamente como colaboradores del médico especializado en psiquiatría por su indicación y bajo su supervisión, control y con las responsabilidades emergentes de los artículos tal y tal y tal. Debiendo limitar, el 9 recuerdan, era del psicoanálisis y demás, debiendo limitar su actuación a la obtención de test psicológicos y a la colaboración en las tareas de investigación. En medicina de recuperación o rehabilitación como colaboradores del médico especializado y con las mismas limitaciones del inciso precedente. Para actuar en tal carácter deberán solicitar autorización previa a la Secretaría de Estado de Salud Pública y cumplir los requisitos que la misma establezca. Les está prohibida toda actividad con personas enfermas fuera de lo expresamente autorizado en los párrafos precedentes, asimismo como la práctica del psicoanálisis sin P, como verán, esto es un texto base, y la utilización de psicodrogas. Así entonces irrumpió el psicólogo como agente social nuevo, legalmente, insisto. Y luego lo que seguramente verán en el práctico, que cómo se fueron sucediendo distintas resoluciones ministeriales. Resoluciones ministeriales, no leyes, o sea, nosotros no teníamos ley de ejercicio profesional, primero por la ruptura, o teníamos algunas, la primera fue el año 73 en Entre Ríos, y cuando se estaba por discutir la creación de los colegios, sobrevino el golpe de 1976. Por lo tanto, al no haber leyes, como esa ley de la medicina, la 17132, quedó esa ley vigente y nosotros pendientes de poder desarrollar nuestras propias leyes de ejercicio. Entonces esto se iba regulando a través de resoluciones de incumbencias como aquella parcela ocupacional donde el psicólogo intervenía. Y la primera que generó gran rechazo fue esta del año 80, donde es la conocida, que pasó a la historia, como la resolución de los 3 no. No a la psicoterapia, no al psicoanálisis, no a la prescripción de drogas psicotrópicas. Y esto era lo perverso, porque el psicólogo era formado hasta allí en psicoanálisis justamente, en psicoterapia, por ahí en algunas otras orientaciones que se iban laboral, educacional, etcétera, pero lo que hace al aspecto del ámbito clínico de la psicología no podía aplicar
reglamentariamente aquello para lo que se formaba. Digo reglamentariamente porque acá estábamos en los años 80, todavía la dictadura seguía firme, pero en lo que hacía a la realidad social, el psicólogo ya era, ya tenía o ya poseía una legitimidad de origen que se la daban sus propios pacientes. O sea que no hubo persecución al ejercicio de la psicología. Sí, a psicólogos y psicólogas, de hecho, tenemos un gran número de lamentables desaparecidos en nuestra profesión por las luchas que desarrollaron o por sus ideas políticas, pero no en lo que hace a la actividad propiamente dicha. Si bien es cierto que también la dictadura, no solo se llevó vidas, sino también desarrollos muy interesantes en todo lo que hacía, a lo que hoy conoceríamos como abordajes psicosociales, ¿no? La experiencia Lanús, las comunidades terapéuticas, todo aquello que estaba proliferando en los años 70 y que la dictadura dejó trunco y que luego volcó y provocó, por lo menos en el campo de la psicología, que el psicólogo se retrayera a la práctica clínica y fundamentalmente la práctica privada. Que no obstante, insisto, esto sí estaba bastante naturalizado en la población en general y esto hizo que rápidamente, merced al rechazo para esta incumbencia, en el mismo año 80 se tuviera que dar de baja aquella resolución y decretar otra que era parcial, que habilitaba al psicólogo para desarrollarse en los ámbitos educacional, laboral y jurídico, pero todavía persistía esta tensión y este conflicto interprofesional con los médicos, por lo tanto, la lucha continúa hasta el 85, ya recuperada la democracia, perdón, donde por primera vez tenemos una resolución de incumbencias ministeriales que habilitaba al psicólogo también para la clínica, además de las otras áreas. En ese marco, junto con esta resolución, empezaron a dictarse las distintas leyes de ejercicio profesional, tal como las conocemos hasta el momento, y de las cuales hablaremos. No sé si vale la pena mucho ahondar en esto, porque en el texto mío que ustedes tienen en la bibliografía, creo que hay un pormenorizado detalle de cómo se fueron gestando las distintas leyes de ejercicio profesional, pero bueno, vale la mención porque, bueno, no solo teníamos ya para 1985 resolución de incumbencias habilitantes sin ningún tipo de restricción, sino que teníamos la sanción de las distintas leyes, la creación de los colegios profesionales, es decir, que la organización política de la psicología se venía consolidando y la profesión comenzó a desarrollarse de otra manera, sin tener que estar con estos temas de agenda de limitaciones en cuanto al ejercicio. En ese punto vinieron la reapertura de las carreras, la discusión en agenda por el tipo de formación de psicólogos. En toda esa etapa, Vilanova, y lo vuelvo a nombrar porque ahí es donde en los años 90 él produce, a mi juicio, uno de sus artículos mejor logrados, que se llama Las deudas de la psicología del Cono Sur, donde menciona, entre otros, los déficits en la formación de psicólogos, mencionando la excesiva dogmatismo en la formación, o sea, que no permitía el ingreso de otras ideas o de otros enfoques, que sí, por suerte en Mar del Plata lo pudimos hacer, donde el estudiante pasa por distintas corrientes y luego en esa pluralidad en la formación, luego elige desde dónde va a abordar la práctica.
Esto es como un capítulo aparte que tendríamos que mencionar y el tiempo no nos permite, pero bueno, tenemos el espacio del conversatorio y estoy abierta a que lo podamos discutir. Pero bueno, en este momento histórico, 10 años después, se sanciona la Ley de Educación Superior. Y esto tiene un alcance supra, ¿no? No es ley de educación superior, es la ley que regula las universidades, tanto públicas como privadas. Y que se desarrolla también en un clima y en un contexto del neoliberalismo implementado por Carlos Menem, donde hubo mucha resistencia de los universitarios a la sanción de esta ley, básicamente porque prejuiciosamente se pensó que uno de los objetivos era el arancelamiento de la universidad, y sin embargo podemos decir, después de transitarla, que hubo cuestiones en esta ley que modernizaron el sistema universitario argentino, a pesar de la resistencia que fueron generando. Por empezar, no hay carrera en el mundo, o sí las hay, porque estando en el exterior y sobre todo en un foro de hace unos años en Guatemala concretamente, se trabajó este tema de la agenda en cuanto a evaluación y acreditación de carreras, y la verdad es que en Latinoamérica y en el Caribe a veces se utilizan los servicios de evaluadoras privadas que cobran mucho y que orientan orienta, como bien digo, la formación y el perfil de las carreras. Y en nuestro caso, en realidad, esto lo pueden generar las mismas carreras a partir de sus organizaciones, y existe sí el mecanismo que crea la LES, que es la CONEAO, la Comisión Nacional de Autoevaluación y Evaluación de Carreras. Bueno, una de las cuestiones que la LES plantea es justamente cuáles son carreras de riesgo y cuáles no lo son. Y esa fue otra de las luchas en las que nos vimos inmersos los psicólogos. Y siguiendo, ahora vamos a volver a esto, pero siguiendo a la cronología, en el año 2008 por allí, o tal vez antes, tanto los organismos representativos de los psicólogos a nivel gremial como a nivel académico deciden presentar ante el ministerio el pedido de acreditación de la carrera de psicología. O sea, fuimos los propios psicólogos los que nos presentamos a evaluar nuestras carreras. Y esto adquiere importancia en lo que sigue luego. Y como otro hecho histórico, está esta resolución. Estas son resoluciones, o sea, lo que ven en los dos últimos párrafos son resoluciones ministeriales. La 343 del 09, que es la que regula a las carreras de psicología, y cuando digo las carreras digo públicas como privadas, como actividades reservadas. Y la 1254 del 09, esto está mal, es la 2, perdón, ahí hay un error. Es ahí estamos. Corrijo aquí, luego lo voy a corregir. La 1254 es del 18, de ahora, de 2018, que generó un revuelo en todo el país. Básicamente yo creo, y es una de las lecturas en que muchos coincidimos, por los antecedentes históricos de la profesión, porque en realidad no hubo ningún recorte de incumbencias, que era un poco la bandera que se levantaba. La 1254 del 18, del 2018, es la que habla de alcance de título y riesgo directo. Y ahora paso a detallar de qué estoy hablando. Pero antes de esto vamos a ponerle un encuadre a esta situación. Existen dos sistemas que nuclean al colectivo profesional en el país, el sistema académico y el sistema profesional. El sistema académico, en lo que hace al sistema público, está representado por AUAPSI. AUAPSI es la Asociación de Unidades Académicas de Carreras de Psicología de Gestión Pública,
que son las 9 que le mencioné cuando hice el raconto de cómo se crearon las carreras. En el 56 Rosario hasta la última de Comahue. En este momento son 9 las carreras de psicología que se dictan en universidades públicas. Y por otro lado tenemos la UBAPSI, que nuclea a las carreras de gestión privada. Las carreras de gestión privada tienen una particularidad que solo algunas públicas tienen, y es que no solo tienen eh, base en determinadas universidades privadas, sino que además tienen extensiones áulicas, como en algún momento tuvimos nosotros con Tres Arroyos, por ejemplo. Dictábamos la materia en Tres Arroyos. Por lo tanto, hay un número que no recuerdo bien, pero debemos estar arriba de 60 carreras de psicología en universidades privadas. Esto en cuanto al sistema académico. Y el sistema profesional, representado por la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, y que está integrada por los colegios de psicólogos de ley y por los 4 que aún siguen sin ser de ley, colegios o asociaciones. Uno de ellos es Cava, el otro es Corrientes, el otro Formosa y el otro Tierra del Fuego. Esos son los 4 distritos donde hay ley de ejercicio profesional, pero no hay un colegio que regule. Bien, colectivo de psicólogos en imagen. Estas son 2 que encontré. AUAPSI, está AUAPSI aquí, que es la foto, no es muy nítida, de un congreso en Tucumán en el 18, y esta más actual de la comisión o la junta directiva de FEPRA en pandemia. Más allá de las imágenes, lo que quiero situar con esta diapositiva es que FEPRA, UAPSI, UAPSI no son siglas, son psicólogos y psicólogas con un compromiso con la profesión y que en determinado momento tienen responsabilidad de conducción y por lo tanto representan cada uno en lo suyo al colectivo que nuclea. Bien, la Ley de Educación Superior, ¿por qué se las mencioné y por qué tiene tanta importancia? Porque tiene muchos artículos, muchas cuestiones, no solo la evaluación de la calidad de la enseñanza, que eso es lo que evalúa CONEAU, la calidad de la enseñanza. No hay carrera universitaria en el mundo que no tenga evaluación externa, la carrera y la universidad. De manera tal que muchas cuestiones incorporó esta ley, como que el presupuesto universitario sea global y la distribución del mismo hacia el interior sea decidido en la autonomía que caracteriza a la institución universitaria por los claustros cogobernados por docentes, estudiantes y graduados. La ley establece que al menos el 50% del órgano de cogobierno tiene que estar integrado por docentes y el resto proporcional entre graduados y estudiantes son 30, y decir que antes de esto, la ley Avellaneda, que es la anterior a esta, el claustro de docente estaba integrado por un 60%, o sea que esto de alguna manera limita un tanto la representación y hace crecer a otros sectores. Y hay universidades que aún hoy las decisiones de este claustro docente la toman únicamente los profesores, por ejemplo la UBA, que no es el caso de nuestra universidad y de la mayoría, donde el cuerpo colegiado y el claustro, en nuestro estatuto del cuerpo docente, se constituye por toda la plana, o sea, no hay distinción entre docente, profesor o auxiliar para constituir el cuerpo. Sí, la condición es haber atravesado un concurso, o sea, ser docente regular. ¿Sí? Bueno, pero en lo que hace a la temática que estamos desarrollando, lo que nos interesa ver aquí es el artículo 42 y el 43.
El artículo 42 define lo que se ha dado en llamar alcance de título. Esto es fundamental, alcance de título. Alcance de título, ley LES, que así se la conoce en el ambiente universitario de la ley, alcance de título, voy a sacar esto, ahí. Alcance de título es las otroras denominadas incumbencias. O sea, hoy un título universitario tiene un 70%, no son, no son porcentajes estancos, ¿no? Pero en aquellas carreras que son llamadas a acreditar, tienen un 70% de alcance de título, que es aquellos contenidos que cada universidad quiera desarrollar, y un 70% en el caso de carreras como nuestras, que están constituidas por actividades reservadas, un 70%. A ver, vuelvo porque esto es bastante complejo. El artículo 42 dice, las universidades otorgarán títulos de reconocimiento oficial que certifiquen la formación académica y certificarán la actividad profesional. O sea, los títulos que emitimos las universidades son de reconocimiento académico y certificación de actuación profesional. Pero esto es importante lo que sigue, sin perjuicio del poder de policía que corresponde a las provincias, ¿sí? Mientras tengan estas carreras la carga horaria dictada o requerida por el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Porque si no estuviera sin el perjuicio, solo bastaría con este título que las universidades otorgan, porque habilitan profesionalmente, pero esto se complementa con las leyes de ejercicio profesional. Con lo cual, en Provincia de Buenos Aires, la universidad habilita académicamente y es el colegio el que habilita profesionalmente para poder ejercer como psicólogo en la provincia de Buenos Aires en cualquiera de los ámbitos de aplicación. Y el artículo 43 es el que compete a las carreras que, como la nuestra, están reguladas por el Estado. ART, parece que fuera aseguradoras riesgos de trabajo, ¿no? Las ART. ART es como conocemos en la jerga nosotros a las actividades reservadas al título. ¿Y por qué se llaman actividades reservadas? Porque son aquellas cuyo ejercicio pudiera poner en peligro la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Por eso carreras como la nuestra poseen actividades de riesgo, por eso abogacía también pidió estar en el artículo 43, contador público, biología, arquitectura, ingeniería, en fin, cada uno en su nivel. En el caso de la psicología, lo que puede poner en riesgo o aquellas actividades del psicólogo que pueden poner en riesgo la salud son aquellas actividades que están dirigidas al ámbito clínico de actuación del psicólogo. Entonces, aquellas carreras que están reguladas por el Estado, por ser actividad de riesgo, el Estado va a evaluar lo que son sus contenidos mínimos, su carga horaria, la intensidad de las prácticas y los estándares de calidad. Las carreras acreditadas por el artículo 43 son evaluadas por CONEAU periódicamente, digamos. La pandemia de alguna manera retrasó la siguiente acreditación de psicología. Esta carrera que ustedes están transcurriendo ya acreditó 2 veces. Acreditó en el 13 y acreditó en el 17. Y ya tendríamos que estar presentándonos a acreditar. Bien. Ahí está. Bueno, ¿qué diferencia hay entre alcance de títulos y actividades reservadas? De vuelta.
Los alcances de título designan, voy a leer porque así después lo aclaro, designan el conjunto de actividades socialmente establecidas para que se habilita la posesión de un título específico. Y ese título específico tiene que tener correlato en las competencias desarrolladas. Pueden ser propios a una titulación o algunos de ellos compartidos con otras titulaciones, con otras carreras, en función de los procesos de diversificación profesional y de confluencia en ciertas actividades. La definición de alcance de título es atribución de la universidad que lo otorga. Por eso les decía un 30 y un 70, que si bien esto no está establecido, la carrera de psicología, que está la nuestra y todas las carreras de psicología que están reconocidas por el Estado, tienen en la próxima acreditación aquellas actividades que están de alguna manera subordinadas a ser actividad reservada, que fueron aquellas definidas por aquella resolución 1254 que les mencioné antes y que tanto rechazo tuvo por algunas entidades, y el alcance del título. O sea que en este trabajo que se está haciendo en este momento de definición de estándares, de contenidos mínimos, de intensidad de la práctica, cada universidad se va a reservar un 30% para aquello que no sea actividad reservada y que quiera definir el perfil de la carrera o sí, de que esa carrera quiera poseer. Esta es la 1254, acá está bien puesto, la del 18. Estos son los 5 aspectos que se definió que el Estado debe resguardar por ser actividad reservada, que son prescribir y realizar acciones de evaluación, diagnóstico, orientación y tratamiento psicoterapéutico y rehabilitación psicológica. Realizar intervenciones de orientación, asesoramiento y aplicación de técnicas psicológicas tendientes a la promoción de la salud. Prescribir, realizar y certificar evaluaciones psicológicas con propósitos de diagnóstico, pronóstico, orientación, habilitación e intervención en distintos ámbitos. Planificar y prescribir acciones tendientes a la promoción y prevención de la salud mental en individuos y poblaciones. Desarrollar y validar métodos, técnicas e instrumentos de exploración y evaluación psicológica. Estos son los 5 puntos que se consideran actividades de riesgo. Y sí, a la luz de la historia, cuando se vio esto, se pensó que se estaba atacando las incumbencias, pero de ningún modo esto es así. Simplemente el ministerio lo que trató fue de ordenar aquello que no se comprendió bien en las primeras resoluciones o que no se tenía, no sé si no se comprendió, yo diría que no se tenía la experiencia que luego, al haber atravesado 2 periodos de acreditación en casi todas las carreras, no solo las nuestras, se tuvo para poder definir el artículo 42 y el 43. Es decir, un plan de estudio tiene un plan de estudio de una carrera que se considera de riesgo y que los propios miembros de esa comunidad que sustenta esa carrera, como en este caso la comunidad de psicólogos en su conjunto, tanto desde lo gremial como desde lo académico, deciden ingresar la carrera como actividad de riesgo. Por lo tanto, se tiene que subsumir o ajustar, mejor dicho, a las reglamentaciones que el Ministerio imparta, que nunca son, ¿cómo decirlo? Nunca son autoritarias, es decir, en general siempre somos llamados a la discusión. De hecho, en este momento estamos definiendo los estándares para la próxima acreditación y hay un ida y vuelta entre los técnicos del ministerio para que llegue lo más consensuado posible. Esto con las públicas, también lo harán con las privadas y luego lo haremos con todo el sistema. Porque bueno, la idea es mejorar la calidad de la enseñanza y no ir en contra de esa misma enseñanza. Pero volviendo, entonces, tenemos un plan de estudio, tiene que posee, una actividad de riesgo, posee un subconjunto
de contenidos, de prácticas y de tiempo de ese plan de estudio en actividad de riesgo, y hay otro que queda por fuera, que no será evaluado y que lo determina la propia universidad. Los acuerdos que tanto AUAPSI como UBAPSI como FEPRA vienen teniendo desde que se dictó la ley las leyes, la ley de educación superior, es que el título de psicología, de psicólogo, psicóloga en Argentina, sea plural y generalista. O sea, sobre la base de esto se definen qué son las actividades reservadas y por fuera lo que cada universidad va a decidir que sea su perfil predominante. Bien. Creo que ya más o menos estamos. Sí, así es, vuelvo. Bien, vuelvo. Espero que haya sido clara la exposición, con las limitaciones de pensar que del otro lado hay muchos estudiantes y hoy estoy aquí sola, pero bueno, más o menos este es el marco sobre el que se apoya lo que van a ver hoy. Decirles esto, que estas reglamentaciones son letra muerta si no se pueden ver sobre ejemplos concretos, de manera tal que la idea, un poco en prácticos, no tanto de esta parte, que es bastante árida, pero sí de la que viene, que son los marcos regulatorios tanto de la ley como del código, como de los aspectos centrales de los códigos, los vamos a ver en práctico con casos dilemáticos, porque la práctica de la psicología se juega en los dilemas, la práctica no, perdón, digo mal, los códigos deontológicos se juega en los dilemas, es decir, si no hay dilema está todo bien, frente a ese dilema ético el psicólogo está solo y tiene que decidir. Entonces, el código es una herramienta que le sirve como orientación, pero contrastado con ese código el que tiene que decidir es el psicólogo. No obstante, esta etapa previa, que es la que vemos hoy, tiene que ver con la formación, que ustedes son actores centrales de esta cuestión, la que están recibiendo, con la validez del título que van a tener, que no es un tema menor, y con lo que surja en todo lo que es el crecimiento de esta maravillosa profesión de psicólogo. Así que, bueno, seguiremos la clase que viene y en el conservatorio del miércoles de la semana que viene. Gracias.